Shale en Vaca Muerta. Energía combinada para el crecimiento del país. Seguimos adelante con el Energy Day y en este panel vamos a hablar con Horacio Turri. Horacio es el director ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa y también es el presidente de Transportadora Gas del Sur, una de las dos transportistas de la Argentina. A mí siempre que hablamos con él me interesa porque, si se quiere, Pampa tiene una fisonomía particular dentro de la industria energética. Pampa es un productor de petróleo, es un productor de gas, es generador de energía eléctrica, tiene una participación en Transener, que es el principal transportista de energía eléctrica, y tiene también participación en TGS, que es la empresa que transporta gas en todo el sur del país. Y eso de alguna forma le permite pensar distintos negocios de forma sinérgica, cómo agregar valor al gas, y por eso está la generación de energía eléctrica. Y últimamente también TGS tiene un proyecto de exportación de gas natural licuado, lo hablábamos antes con Ricardo Marcus,
en uno de los paneles anteriores y todo lo importante que es ese proyecto. Vamos a hablar también con Horacio, así que bueno, es un placer hablar con vos. Muchas gracias por la invitación, Nico. A ver, empiezo muy por el corto plazo y coyuntura. La industria, los productores de gas tienen por delante lo que es la licitación para cubrir esos 11 millones de metros cúbicos día de gas que, si todo sale bien con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, van a hacer falta para cubrir y llenar ese caño y reemplazar importaciones tanto de gasoil y demás como de gas de Bolivia. ¿En qué momento estamos? ¿Está la industria preparada para llegar a ese punto? Mira, creo que sí, creo que la industria está preparada para ese primer escalón de los 11 millones de metros a partir de julio del año que viene. A eso se sumarían otros 3 millones de metros a partir de enero y 7 millones de metros a partir del invierno del 24. Los primeros 14 millones de metros creo que son alcanzables, por supuesto que requieren de un esfuerzo de inversión y de coordinación operativa importante, pero son alcanzables. Sí es necesario cuanto antes lanzar el proceso que tiene que ver con el llenado de los 7 millones adicionales para el invierno del 24. Eso requiere, cuando vos decís lanzar cuanto antes la licitación para conseguir el gas del invierno 24. Ahora, expliquemos un poco a la gente, el que conoce la industria no, pero aquel por ahí que no está tan familiarizado, el gas de invierno, que se consume en el pico, por ahí los 3 o 4 meses cuando hace frío en los centros urbanos y demás, entonces la demanda de gas llega a 160 millones de metros cúbicos de día. Lo importante es que ese gas lo importante entender es que ese gas no puede costar lo mismo que el gas que se produce en base durante todo el año. ¿A qué precios crees que se puede conseguir ese gas o cómo lo visualizan en ese plano? Mira, hay que entender que para poder poner ese gas a disposición durante los meses de invierno, no solamente es necesario el gasoducto y los pozos, es decir, la perforación y la completación, sino además hay obras complementarias, y nosotros como Pampa lo vemos a través de TGS, que tienen que ver con el acondicionamiento de ese gas para ponerlo en condiciones de inyección a los gasoductos troncales. Es decir, que el proceso de llevar una molécula de gas durante 5 meses de invierno al mercado es un proceso complejo que requiere de mucha coordinación en términos de inversión. Esto es, los gasoductos, las plantas de acondicionamiento y tratamiento de gas y captación en yacimientos y la perforación y completación de los pozos necesarios para abastecerlos durante ese corto periodo invernal. Pozos que después seguramente serán o cerrados o llevados a un nivel de producción muy bajo a través de una placa orificio. Cuando decís plantas de tratamiento, de reacondicionamiento de gas, ahí tenés un dilema que es la manta corta en Argentina, que es de dónde salen los flujos para generar esas inversiones. ¿En TGS eso debería solventarse vía tarifas? ¿Debería solventarse vía algún esquema donde la empresa pueda financiar? ¿Cómo debería encararse eso? TGS tiene dos negocios bien claros y distintos, que son el negocio regulado, que es el negocio de transporte, y el negocio que tiene que ver con la separación de líquidos, ¿sí? A su vez, todo lo que tenga que ver con plantas de acondicionamiento de gas con terceros, esto es con productores, también es un negocio desregulado, es decir, que esto no impacta en la tarifa. Esto es un negocio entre privados que llevarán adelante eventualmente los productores que necesiten acondicionar ese gas y TGS. De hecho, TGS hoy tiene una planta de acondicionamiento en Tratayén. Estamos pensando en expandirla, en llevarla a casi 25 o 27 millones de metros cúbicos por día, de los 13, 14 que tenemos hoy. Y esos son negocios que se han hecho fundamentalmente con privados. ¿Directamente con financiamiento del accionista o de la Sí, financiamiento del accionista y en algunos casos puede ser financiamiento del propio cliente con un prepago de la inversión. Eso es, digamos, es una modalidad bastante común en estos casos. Sigo con TGS, digamos, porque me parece como tiene una agenda que es muy actual. Hace algunos meses, Oscar Sardi, el gerente general de la compañía, comentaba que se van a tomar algunos meses más para evaluar si ese proyecto de construcción de una planta de liquefacción de gas, es decir, para poder exportar gas desde Bahía Blanca o algún lugar dentro del puerto, es viable técnicamente, la factibilidad se puede hacer o no. ¿En qué punto están hoy con relación a este proyecto? Hoy estamos trabajando, el primer punto es, las plantas de liquefacción de gas son proyectos de largo plazo y de enorme capital intensivo. Ahora, desde el punto de vista técnico, por supuesto que es posible hacerlo. El punto es si la decisión de inversión es conveniente o no. Nosotros estamos bastante avanzados en lo que tiene que ver con el análisis técnico de la instalación de una planta de liquefacción de gas en el puerto de Bahía Blanca. Con un primer módulo que estaría en el orden de los 4 millones de metros cúbicos día, escalable a 8 millones de metros cúbicos día y eventualmente seguir creciendo en módulos de A4 o de A8 dependiendo de cómo evolucione
el mercado de gas argentino y la reglamentación. Cuando a veces se presenta todo el tema del LNG, hay, si se quiere, dos posiciones. Una es, la escuchábamos recién de Ricardo Marcus antes en uno de los paneles anteriores, de ir a un proyecto de exportación de gran escala de LNG, 20 millones de toneladas, buscar algún acuerdo país-país que te permita financiar un proyecto de 5.000, 8.000 millones de dólares de inversión. El proyecto de ustedes uno lo escucha y es más modular, es ir de a 2 a 4 millones de toneladas, después a 8, a 12, en función de... se pueden ir abriendo también mercados y demás, que no es fácil comercialmente. ¿Cómo lo analizás esa situación? Nosotros creemos que, digamos, somos cautos en ese sentido, creemos que es más prudente, si se quiere, empezar con un crecimiento modular, que de todas maneras no es poco, es decir, una planta de más de 2 millones de toneladas, estamos hablando probablemente de 1.000 millones de dólares de inversión, más todo lo que tiene que ver con las inversiones satelitales que implica ese tipo de emprendimiento, con lo cual creemos que esos niveles de producción son relativamente fáciles de colocar en el mercado y además nos permiten aprender este camino del LNG, que obviamente es una industria nueva, es un mercado nuevo, es una forma de trabajar distinta y de relacionarse con un mercado que todavía no conocemos. ¿Necesitas sí o sí una regulación especial para avanzar en esa dirección? ¿Un proyecto de ley, una ley que se apruebe? Sí, creo que definitivamente es necesaria una ley de LNG, de exportación de LNG, fundamentalmente para que los inversores tengan la certeza que una vez que la planta está construida y toda la infraestructura asociada al uso de la planta está en condiciones, no va a haber ningún tipo de restricción a la exportación de ese gas licuado. ¿Y crees que estamos entrando en un año electoral con todo lo complicado que es eso, con toda una situación económica muy desafiante? ¿Crees que hay espacio, hay una ventana de oportunidad en la política para que un proyecto de este tipo, que es técnico, que requiere consenso de todas las fuerzas políticas, se pueda tratar? Definitivamente, yo creo que el gobierno está avanzando en una herramienta que es clave para que eso ocurra, que es el Plan Gas. Es decir, una vez que el gobierno haya logrado terminar con esta última llamada a licitación de Plan Gas 5, sí, la demanda interna argentina está prácticamente abastecida. Si la demanda argentina está abastecida por los próximos 5 años y eso logra una recurrencia en el tiempo, es decir, que con 1 o 2 años de anticipación haya que ir haciendo un rollover de esa contratación de la demanda interna, no habría ningún motivo por el cual no estuviésemos en condiciones de exportar. No compite. O sea, Argentina está lleno de gas. Vaca Muerta es la segunda reserva de gas más grande del mundo. Entonces no tiene sentido restringir exportaciones de gas cuando es lo que abunda. Cuando decís Vaca Muerta es la segunda reservorio de gas no convencional, en el mundo, no convencional. En su momento había, ¿te acordás de la discusión sobre si son recursos técnicamente extraíbles o son reservas? Vos hoy ya hablás de reservas, digamos. ¿Estás convencido de que...? A ver, no, sí. Digamos, sí, nosotros consideramos, por la experiencia que tenemos, y por la experiencia que hay hoy en Vaca Muerta, Vaca Muerta no es el Vaca Muerta de hace 10 años atrás, sí, que sí, claramente podemos hablar tranquilamente de 300 TCF, y eso obviamente es una magnitud distinta a lo que es la realidad argentina en términos de consumo interno. Te hago un doble clic en lo que es Plan Gas. Vos hablabas recién que es un proceso súper interesante. Ahí, ¿cuál es la visión de la compañía en función de la estrategia, de la actividad que vos tenés en el upstream? Porque, por ejemplo, hay empresas que te dicen, yo con la producción que tengo de gas estoy bien, voy a tratar de extender la producción que tengo. Hay otros que te dicen, voy a ser más agresivo porque quiero posicionarme bien en esos 11 millones de metros cúbicos que se van a buscar. ¿Cómo lo analizan ustedes? Mira, un poco nuestra historia nos condena. Es decir, nosotros venimos creciendo muy fuertemente en la producción de gas. En el año 2017 producíamos 7 millones de metros cúbicos de gas por día. Estamos hablando de los picos invernales. Hoy en día estamos en 11 millones de metros cúbicos, es decir, hemos tenido un crecimiento sustancial y claramente queremos participar en esta ronda de Plan Gas y tener participación en lo que es el market share de lo que viene. Es decir, que lo veo a Pampa compitiendo y participando en la próxima ronda como un actor importante. En lo que es petróleo, digamos, que uno ve que en los últimos 3 años se han generado saldos exportables y se cristalizó el negocio de exportación de shale oil y de producción de shale oil. ¿En algún momento Pampa puede hacer pie ahí con mayor intensidad? ¿O cómo sí, estamos analizando alternativas para poder participar en algún desarrollo de shale oil de envergadura mediana. A ver, y después coyuntura, porque digamos la oportunidad es nítida, por algo un poco el lema del evento es cómo haces para en el medio de mucha turbulencia económica poder capturar esa oportunidad que te da el escenario global, si se quiere, con precios altos, con una necesidad de LNG y de reemplazar a Rusia como proveedor de gas que está ahí.
¿Qué es lo que más te preocupa hoy de este contexto que tenés como director de E&P de Pampa? Mira, yo creo que hoy el principal, o sea, por supuesto que, como ya se ha repetido varias veces, la coyuntura, la macroeconomía, todo eso es necesario, es una condición necesaria. Sin embargo, creo que hoy por hoy Argentina está restringida en su capacidad, sobre todo de exportación, por problemas de capacidad, por problemas de infraestructura. Fíjate que los dos grandes problemas que tenemos hoy para poder exportar son la finalización, o si querés, el inicio y la finalización del gasoducto Sí, Néstor Kirchner. troncal, Sí. por un lado, y por otro lado la expansión del Delval. Es decir, las empresas están hoy restringidas en su capacidad de exportación porque no tienen cómo llevar el petróleo Sí, es increíble, tenés cuello de al botella mundo. por todos lados. Sí. Entonces, acaba de haber una licitación de Oldelval que superó ampliamente las expectativas de demanda y todo demuestra, o todo está mostrando en la práctica que las compañías están listas para crecer fuertemente en la producción. El petróleo tiene una ventaja enorme por sobre el gas natural, que no tenés prácticamente necesidad de procesamiento, es decir, es un proceso infinitamente más simple. Totalmente. Te hago 2 o 3 más para ir cerrando. Pampa es un grupo local, tiene accionistas locales que son argentinos, conocen bien todas las altas y bajas que tiene la economía en el país y de alguna forma están acostumbrados a lidiar con ese riesgo. Sin embargo, da la sensación que si querés llevar a Vaca Muerta o el desarrollo de energía hacia una fase de desarrollo masivo, de mayor envergadura, acá hay que hacer un salto de calidad que no te alcanza solamente con la reinversión de los flujos. Hay que generar algún esquema donde haya confianza entre los privados para invertir más capital de lo que se está invirtiendo hoy. ¿Qué tenés que hacer primero? ¿Tenés que estabilizar la macroeconomía o tenés que asumir que nunca nos fue bien como país, digamos, estabilizando la macro y decir, bueno, generemos confianza y vamos incluso en una turbulencia tratando de ir paso a paso avanzando en esa dirección? Sí, yo creo que acá quisiera hacer una reflexión que es la siguiente. Históricamente siempre se nos ha dicho que Argentina es un país con petróleo y con gas. Sí. Me parece que ese paradigma ya no existe más. Mirá. Argentina pasó a ser un país petrolero. Entonces, tenemos que pensar como país petrolero. Y es muy probable que esta situación del huevo y la gallina se vea al revés. Es decir, el petróleo y el gas probablemente sean los que permitan ordenar la macroargentina porque van a ser una fuente muy grande de divisas. Es interesante lo plantea. Siempre se dijo, es verdad, por ahí aquellos que no están tan familiarizados con la industria, que es, no, bueno, Argentina no está en la liga de un país de Medio Oriente o un país Ya de... no más. Eso cambió. Somos un actor mundial en potencia. Tenemos que concretarlo. Pero me parece que ese es el pilar fundamental de lo que puede llegar a solidificar una base de crecimiento sólida para los próximos años. No digo del sector, sino del país. No, es súper interesante. No, la verdad nadie me lo había planteado tan claro. Y una última para cerrar, digamos. Dijiste, plan gas es importante, eso te da un horizonte hasta 2028 en lo que es producción de gas. ¿Qué viene después de eso, digamos? O sea, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo entiendo que la lógica indica que lo que viene es la segunda etapa del gasoducto troncal, Sí. que permitiría llevar la oferta de invierno cerca de los 40 millones de metros cúbicos y prácticamente reemplazar todas las importaciones de invierno, salvo algunos picos que habrá que atender con barcos o con combustibles líquidos. Ahí todo lo que son loops o repotenciaciones de la planta compresora de TGS, ¿eso se puede ordenar con una agenda con gobierno? ¿Encontrar formas de financiamiento público-privado? ¿O todavía esa agenda no empezó? Yo creo que esa agenda, la de la segunda etapa, creo que está en pañales. Ok. El gobierno lo está pensando, está viendo alternativas, pero me parece que está claramente enfocado en lo que es hoy terminar con el primer tramo y con la concreción del plan gas. Ok, perfecto. Vamos a arrancar acá, Horacio, como siempre, avanzaríamos, pero la idea es hacer como algo bien dinámico, bien corto, para que también se pueda visualizar. Perfecto. Un corte y seguimos. Muchas gracias.